esta patria grande, Manuel Zelaya, expresidente de Honduras. Vamos con Carolina Cosa, intendenta de Montevideo, y con Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los trabajadores y las trabajadoras, la central que organizó estas jornadas, que también tuvo un protagonismo fundamental en esas jornadas del no al ALCA. Pero vamos a empezar con un saludo, con un video del expresidente Rafael Correa, y luego un saludo que le agradecemos por estar presente, de Ricardo Patiño, ex embajador de Ecuador. Grande a la central de trabajadores y trabajadoras de nuestra querida Argentina. Hoy se cumplen 15 años de esa cumbre histórica, la cuarta cumbre de las Américas, realizada en Mar del Plata, bajo el liderazgo y como anfitrión el presidente argentino Néstor Kirchner. Cumbre a la que asistió el presidente de Estados Unidos, George Bush, en la que se trató de imponer el Área de Libre Comercio de las Américas, el ALCA, expresión extrema del neoliberalismo, competencia, sálvese quien pueda, hacer grandes mercados, hacer consumidores masivos, no crear sociedades, ciudadanos. Pero fracasó ese intento de imposición gracias a la visión, patriotismo, dignidad de líderes como Néstor Kirchner, como Hugo Chávez, como Lula da Silva. Evo Morales todavía no era presidente, pero estaba en la contracumbre. Y tantos otros líderes que siempre velaron por el bien común de la patria grande. Eso aumentó mi admiración por Néstor Kirchner. Varias veces conversamos de esa cumbre, cómo había preparado la estrategia, con otros dirigentes, sobre todo con Hugo Chávez, intervenciones, etc. Debemos buscar nuestros propios caminos. Ya basta esos simplismos. Libre comercio, competencia, neoliberalismo, sálvese quien pueda, individualismo. Lo acaba de rechazar terminantemente en su última encíclica el Papa Francisco, argentino, en la encíclica Fratelli Tutti, todos hermanos, a buscar el desarrollo de nuestros pueblos, pero con inteligencia, con dignidad, con solidaridad, buscando nuestras propias soluciones, sabiendo que se necesita la acción individual, pero también la acción colectiva, el sentido de comunidad, el proyecto común, y no solo de Argentina, sino de toda América Latina, de nuestra patria grande. Un inmenso abrazo y hasta la victoria siempre. Le agradecemos mucho al expresidente Rafael Correa, que sin ninguna duda uno de los líderes de esta patria grande, que también sufrió intentos de golpe, que fue proscripto en su país, y afortunadamente, como la patria grande resurge y los pueblos damos las luchas que tenemos que dar, muy posiblemente en Ecuador tengamos un nuevo gobierno que también apueste a la construcción de la patria grande. Así que le vamos a pedir a Ricardo Patiño, si es tan amable, que nos dirija unas palabras. Con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias a la Central de Trabajadores de Argentina y a ustedes, a todos, compañeros y compañeras, por la invitación. Bueno, siguiendo un poco las palabras de Rafael, en aquella ocasión, en sus narices, la correlación de fuerzas había cambiado y el invasor de Irak ni se había dado cuenta. Con tantos sistemas de inteligencia que tiene, él fue emocionado allá y le dijo, cuando se despidió a Néstor, le dijo: estoy un poco sorprendido, acá pasa algo que no tenía previsto. Claro, él no tenía previsto que desde el 94, cuando en Miami se acordó suscribir el ALBA, hasta el 2005 había corrido mucha agua bajo el puente. Los pueblos habían elegido a Chávez, a Lula, a Néstor, a Tabaré. Después, un mes después de esta intervención que tuvo Evo, a quien saludo aquí cariñosamente, en esa cumbre de los pueblos, un mes después fue elegido presidente. Y después Daniel en Nicaragua, y Rafael, y después de Pepe Mujica, y después tantos otros queridos compañeros y compañeras que han liderado el proceso de transformación en la primera etapa del siglo XXI. Ahora estamos
en una etapa de ralentización del proceso de integración y también de transformación en nuestros países, pero también estamos recuperándonos claramente. México, Argentina, Chile, Bolivia, esperamos que pronto Ecuador, otra vez Venezuela, etcétera. Vamos a reponernos, a recuperarnos. Y solamente una reflexión final, que trabajemos en los dos planos, no solamente en el plano institucional, en el que lo hemos hecho bastante bien. Hasta el Fondo Monetario nos felicita por eso. Y nuestros pueblos también lo agradecen. Pero hay que trabajar también en el plano social. Hay que trabajar arriba en lo institucional, pero fundamentalmente consolidando a través de la concientización, organización y movilización a nuestro pueblo. Ahí está el ejemplo de lo que pasó en noviembre del 2005 con una gran movilización popular que sostuvo las decisiones de los actores institucionales. Solamente con esa reflexión quiero agradecerles que me permitan estar en este tan importante panel y decirles que juntos vamos a seguir recuperando la patria grande y vamos a seguir recuperando la lucha en favor de nuestros pueblos. Gracias, Argentina. Muchísimas gracias, Ricardo. Un placer tenerte. Compañeros como vos, como Rafael Correa, que lo mismo que Evo, que Lula, que Lugo, que Cristina Fernández de Kirchner, han sido perseguidos precisamente por liderar las transformaciones y de cara al pueblo, ¿no? A través del lawfare, intento de proscripciones, la cárcel en el caso de Lula, pero los pueblos triunfan, sin ninguna duda. Así que, bueno, les voy a dar la palabra a Oscar Laborde, que tenemos el orgullo, sea presidente del Parlasur, y ha tenido una participación muy activa en el proceso en Bolivia, pero también en el tema de la articulación latinoamericana. Así que te voy a dar la palabra, Oscar, y bienvenido. Bueno, muchas gracias, Roby, muchas gracias, compañeros. Acá somos todos compañeros, los que estamos acá y los que están mirando por YouTube, que son centenares. Es una reunión de compañeros. Es una reunión de compañeros donde cuesta no recordar con Hugo, con Roby, con Evo, candidato en aquel momento, cuando íbamos caminando para el Estadio Único de La Plata, ¿no? Ahí, y lo tenemos que confesar, había duda que íbamos, si íbamos a alegrarnos porque le dijimos no al ALCA o si íbamos a insultar a nuestros gobiernos porque una vez más habían cedido. Esa era la duda. Incluso había dentro de nuestras organizaciones diferencias en cómo interpretar lo que iba a pasar. Bueno, finalmente se dio lo que ya sabemos. Se dio, en mi opinión, compañeras y compañeros, el momento histórico más importante de América Latina. Ese momento, aquel 5 de noviembre, va a ser recordado como las grandes batallas de la independencia. Y fue la política, porque la academia ni había previsto eso, no la inteligencia norteamericana. La academia no había previsto eso, ni siquiera lo pudo relatar. Fue tan genuino la creación política de Néstor, de Lula, de Tabaré, de Chávez, de los pueblos, que no lo pudo describir. Y así estábamos. Entonces, en aquel momento, Néstor Kirchner eligió decirle que no en la cara. Acá lo decía Rafael, lo decía Ricardo Patiño, lo que estuvimos cerca de él, yo era embajador de la Cancillería. Néstor Kirchner eligió que Bush subiera a Aid for One. No quería que venga Condoleezza Rice, que era en aquel momento la secretaria de Estado, sino se lo quería decir en la cara. Él comprendía la dimensión que tenía decirle no al ALCA en la cara. Bueno, y así fue, y luego el comandante Chávez nos pedía que soplemos en las nubes para que se fueran, lo hicieron mágicamente, y ahí comenzó un momento extraordinario. Tal vez el momento más virtuoso de América Latina, ¿no? Que tanto soñó con la patria grande, y así estaba. Y luego de eso mejoró el Mercosur. De hecho, Venezuela solicitó ese ingreso. Se creó la UNASUR, qué cosa increíble, que nunca se habían reunido los presidentes de Sudamérica, un subcontinente americano, nunca se habían visto los presidentes. Bueno, se creó la UNASUR y la CELAC, ¿no? Se creó la CELAC, es decir, que ni más ni menos, hemos hablado tanto con
con Ricardo, con Ernesto y con Fernando de la OEA, que ha padecido Evo Morales, y la CELAC era la OEA menos Canadá y Estados Unidos más Cuba. Y eso era el momento. Está claro que más allá de la sorpresa inicial de Bush, ellos se prepararon la contraofensiva. A la vez se subestima, el Movimiento Popular subestima la capacidad que tiene de aceptar sus derrotas y de rápidamente cambiar la estrategia los Estados Unidos, ¿no? Entonces ellos planificaron una contraofensiva. Probaron con Mel Zelaya, un derrocamiento disimulado. Luego se acercaron al Mercosur. Sabían que tenían que venir por el Mercosur. Con Paraguay hicieron esa farsa, esa estafa, ojalá como a Evo el pueblo paraguayo pueda reivindicar la barbaridad que se le hizo al presidente Fernando Lugo. Sin pruebas, todo el argumento era lo que había en los diarios. Una cosa que había sido víctima del campesinado, querían hacerlo aparecer como que había sido cómplice el gobierno de esa matanza. Y así siguieron. Y nosotros en el 2015, Argentina, lo decimos autocríticamente, tal vez cometimos el error de no pensar la unidad tan ampliamente como era necesario. Porque los argentinos nos hacemos la autocrítica, el Movimiento Popular, que la ola conservadora se acelera con la derrota que nosotros tuvimos con Macri. Por eso, ¿no? Yo digo, los que dicen que es lo mismo perder que ganar, perdieron poco, ¿no? Porque las consecuencias fueron muy evidentes. Y destituyeron a Dilma, encarcelaron a Lula, y así avanzaron. Provocaron la traición a la Revolución Ciudadana, y así avanzaron. Con el Lawfare, con una propuesta alternativa de integración, la Alianza del Pacífico. Claro, resistía a Bolivia porque era muy sólida. A Bolivia tuvieron que darle un golpe de Estado. Es decir, no iba ya a las estrategias del Lawfare, de la persecución en Bolivia, ¿no? Tuvieron que dar un golpe de Estado. Pero yo creo que lo que hay que destacar a 15 años, compañero, que cuando dijimos que no era un cambio de época, que no era que la época del 2000 al 2015, tal vez para poner dos números, fue una época virtuosa y que venía una ola conservadora. Lo dijimos. Esa ola conservadora no se demuestra. ¿Hay avance en la derecha? Lo hay. Pero no es una ola irreversible, arrolladora. Tal vez en estas horas, con el triunfo extraordinario de Evo y las luchas de Chile y demás, podamos ejemplificarlo más. Pero yo creo que lo principal a 15 años del Nolalca es la lucha de nuestros pueblos. No es lo principal el avance de la derecha. El hartazgo, la bronca, la resistencia, la pelea, votar en contra de las propuestas neoliberales. Hay un hartazgo a eso. Entonces, estos no son los 90 donde ellos iban y elegían y luego reelegían. ¿Por qué? Porque Estados Unidos parecía en los 90 que luego de haber derrotado a la Unión Soviética no tenía... Podía creerse que el capitalismo era la única sociedad viable. Pero ahora hay alternativas como China, como Rusia, como el sudeste asiático. Hay mayor conciencia porque estos años sirvieron de muchas cosas para mejorar nuestro pueblo, pero sobre todo por el aumento de conciencia. Y, compañero, es el recuerdo cercano, ¿no? ¿Por qué la gente quiere que Lugo vuelva a ser presidente de Paraguay? Y porque como estaba Lugo vivía mejor. Y como estaba Correa, los ecuatorianos vivían mejor. Y parte del voto que recibió el compañero Arce tiene que ver con eso. Que cuando estaba Evo presidente, vivían mejor que ahora. Entonces estos no son los 90, y entonces ellos producen, y para ir terminando, digo, un achicamiento de la democracia. Y ahí el Movimiento Popular no sabía bien qué hacer. ¿Qué hacíamos? Proscribían a Lugo, el Frente de Guazú se presentaba igual, proscribían a Lula, el PT iba igual, Correa, bueno, ahí le buscaron la vuelta, lo hemos discutido largamente con Patiño, bueno, ¿qué puede hacer el Movimiento Popular ante este achicamiento de la democracia? Y le encontramos la vuelta, compañero. En mi opinión, con 3 pilares, en mi opinión. Primero, la amplitud. Nosotros teníamos un poco la maldición del 40 y pico, ¿no? Teníamos 40 y pico % en un montón de lugares. Ahora el 40 y pico no nos hacía ganar, era como una maldición. Porque la virtud de tenerla, pero después nos costaba mucho, 40 y pico tener el Frente Amplio, 40 y pico tener el PT, 40 y pico tenía Cristina, 40 y pico. Bueno, ahí el primer elemento que logramos sortear el achicamiento de la democracia es la amplitud.
Nosotros discutimos mucho dentro del Frente de Todos, o mejor dicho, dentro del Frente para la Victoria, y Cristina nos explicó. Nosotros podemos estar nosotros y correr riesgo de no ganar, o para ganar y gobernar hay que ampliarse. Entonces la amplitud fue fundamental, compañero. Y me parece que eso es el fenómeno que se vivió en Bolivia y que se vive en Ecuador y demás. Lo segundo es la movilización. La movilización, bueno, Evo fue el conductor de todo eso, la movilización de agosto, incluso la de octubre, que no fue tan exitosa como se pretendía, demostró la capacidad de fuerza que tiene el pueblo cuando moviliza, ¿no? Y tercero también que hemos probado, compañeros, que podemos compartir los liderazgos, podemos, no digamos también, que aparezcan nuevas expresiones, ¿no? Así que me parece que es un momento extraordinario. Yo, medio minuto más, lo de Bolivia es una cosa extraordinaria. Yo tuve la ocasión de estar allá, hablamos mucho con Evo, extraordinario. Que al año de una derrota, a todos nosotros, nos cuesta volver de una derrota electoral. 4 años, 8 años, bueno, Perón tardó 18 años en volver. Que el más ganar al año demuestra la fortaleza que tiene ese movimiento, lo genuino, lo extraordinario, sus líderes, el liderazgo de Evo. Eso no tienen que empujar. Bueno, lo de Chile ha sido una movilización extraordinaria, una lucha, como todos sabemos. Ojalá se canalice eso en una propuesta política, lo de Ecuador. Pero no es que ahora comienza una ola irreversible de triunfos populares. Lo que sí demuestra este momento es que no hay una ola irreversible de la derecha, que la gente no quiere las propuestas neoliberales y que nosotros estamos de pie. Hace 15 años festejábamos el no al ALCA. Después festejamos el ascenso de los gobiernos, perdimos, peleamos, nos levantamos, resistimos y aquí estamos de vuelta, compañeros. Así que este panel, el triunfo del MAS, lo que hacen todo lo que se registró en Uruguay, porque en Uruguay también prueba que el avance de la derecha no es irreversible, porque ellos se querían comer a Canelones, a Salto, a Montevideo. Entonces, ganaron, pero ahí está nuestro querido Frente Amplio aguantando los trapos, ¿no? Así que nada, me parece que es un momento no para confiarse, no para, digamos, creerse que la tenemos toda segura, pero sí para decir, cuando ganamos festejamos, cuando perdemos resistimos y cuando estamos en este momento nos juntamos y nos dan ánimo ante nosotros. Muchas gracias. Gracias, Oscar. La verdad que en Parlasur vos jugaste un papel clave en la denuncia del golpe en Bolivia y la articulación y creo que fue fundamental, un aporte central también, ¿no? Para que quede claro que había sido un golpe cuando algunos pretendían decir otras cosas. Le vamos a dar la palabra ahora, con muchísimo gusto, a Carolina Cose, intendenta electa de Montevideo, en esto que decía Oscar, el Frente Amplio ahí está firme y Carolina, bueno, lo representa con muchísima dignidad, una mujer, nos gratifica y bueno, Tabaré Vázquez fue uno de los que estuvo en el 2005 diciéndole el no al ALCA, después estuvo nuestro querido Pepe Mujica también, así que para nosotros es un orgullo tenerte, Carolina, y felicitarte también por la elección en Montevideo. Bueno, muchísimas gracias. El orgullo es todo mío de que me permitan formar parte de esta conversación. Y sí, como decía Oscar recién, esta es una reunión de compañeros y yo voy a hablar desde ese lugar. Siento una enorme responsabilidad política por ser la intendente electa de Montevideo y lo que vendrá, pero yo voy a hablar como compañera del Frente Amplio, que es nuestro proyecto que ahora cumple 50 años en febrero del año que viene, un proyecto de forja de la unidad de la izquierda con mucha amplitud y con mucho esfuerzo, un proyecto alternativo, democrático, de participación, un proyecto progresista, ¿verdad? Y en ese tono me gustaría compartir con ustedes algunos pensamientos, porque yo creo que tanto en los gobiernos de Tabaré como de Pepe, nosotros hemos reafirmado, y tú estabas dando un elemento testimonial, la defensa de la soberanía de los estados
el principio de no intervención, la autodeterminación de los pueblos, en toda la historia nuestra, ¿verdad? A la medida que la historia avanza, a veces es más fácil explicar estos conceptos que en algún momento fueron muy difíciles de defender y todavía lo siguen siendo, ¿no? Nosotros siempre hemos apostado a la solución pacífica de las controversias, a la defensa ininterrumpida de los derechos humanos, al cumplimiento de buena fe de los tratados, y no solo con los dichos, sino con los hechos, como tú mencionabas recién, testimoniando la actitud de Tabaré, de Pepe y muchos hechos más, ¿verdad? Yo creo que hay un elemento que me gustaría poner sobre la mesa como un aporte, que es que adicionalmente en el contexto internacional actual hay una caracterización adicional que es un avance impresionante en el campo del conocimiento, en un campo muy vasto de la biología, de la inteligencia artificial, no solo de la ciencia, de las comunicaciones, y hay una fuerte reconfiguración de la producción a nivel global. Está dándose una revolución en el mundo del trabajo impresionante que creo que sin lugar a dudas en los procesos de integración la tenemos que tener en cuenta como me parece a mí, como un factor muy presente. Yo tuve el privilegio de ser la presidenta de la empresa de telecomunicaciones del Estado del Uruguay durante el gobierno de Pepe y fui ministra del segundo gobierno de Tabaré, y en Uruguay tuve el privilegio de vivir el proceso de fuerte inversión que hicimos en telecomunicaciones, el proceso de distribución gratuita de computadoras a todos los niños de escuelas y liceos, logramos universalizar la fibra óptica, y yo creo que son herramientas que son muy importantes para el desarrollo de mi país, pero que sin duda desde mi país también van a facilitar la integración regional, ¿verdad? Por esto que digo del futuro del trabajo, que me parece que amenazando a millones de puestos de trabajo también permite una integración impresionante, y que en manos de una política neoliberal es una cosa, pero con un enfoque progresista es muy otra. Y me parece que eso podría ser un tema a tener en cuenta, ¿verdad? Sin duda, en los años de gobiernos progresistas de izquierda en la región, los procesos de integración tuvieron un avance muy importante. Recién se comentaba el tema de UNASUR, y también creo que los gobiernos neoliberales tienen un claro sesgo que es antiintegracionista, que se evidencia en la abrupta suspensión de la participación de 6 países en la UNASUR, ¿no? Creo que estamos asistiendo a una profundización de una contraofensiva neoliberal, ¿no?, en una región, en el mundo, pero creo que el hecho de que, como decía recién Oscar, en algunos países como Argentina y Bolivia esta tendencia se haya revertido, testimonia el valor de que me parece lo que decía Patiño hace un rato, el valor de que política y organizaciones sociales estén pegadas, y no olvidarnos nunca cuáles son las raíces de nuestras expresiones políticas. Nuestras raíces son siempre la sociedad, son siempre las organizaciones sociales. De hecho, los logros que se han dado en nuestros gobiernos progresistas, nacionales o de ciudades, alguna vez antes fueron un reclamo de una organización social, y nosotros los convertimos en logros. Yo creo que nuestra región tiene una enorme potencialidad para revertir las desigualdades, y creo que tenemos que, por lo menos desde el Frente Amplio, nosotros aspiramos a buscar sin descanso la profundización de la integración regional latinoamericana, sudamericana, del Cono Sur, sabiendo que hay enormes dificultades, y que además siempre es complicado acordar medidas de complementación, pero me parece que es un principio irrenunciable, ¿no? La defensa de la integración regional como parte de un proyecto político contrahegemónico al que yo pertenezco, que fue impulsado por los gobiernos progresistas y por un conjunto de movimientos sociales
representativos de estas luchas populares, ¿no? Y bueno, en ese sentido quiero decir que como intendente electa cuenten conmigo para profundizar todos los procesos de integración posibles y para promover instituciones del estilo de Parlasur o la Cumbre Social del Mercosur. Cuentan con mi compromiso y bueno, con mi compromiso también y mi interés de aportar, de escuchar y sobre todo de aprender. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carolina. Fuerza ahí en Montevideo, los hermanos uruguayos. Ahí tenemos una relación muy estrecha con el Frente Amplio y con el PIT-CNT, con los compañeros y las compañeras del PIT-CNT de Uruguay. Así que agradecerte mucho. Ahora le vamos a dar la palabra y tenemos el placer de presentar a Ernesto Samper, ex secretario general de UNASUR y expresidente de Colombia, el último secretario general de UNASUR. Hay que recordar que el primer secretario general de UNASUR fue también nuestro compañero, amigo, compatriota Néstor Kirchner, ¿no? Que fue uno de los fundadores. Así que, Ernesto, te damos la palabra y la bienvenida a estas jornadas. Estás silenciado. Muchísimas gracias, Roberto. Un cordial saludo a Oscar, que ha sido el animador de estas y otras jornadas, a mi compañero y hermano Evo Morales, a mi colega Fernando Lugo, por supuesto a Carolina, encantado de su exposición, a Hugo y a mi amigo de muchos años, Ricardo Patiño. Yo empezaría con una nota optimista. Yo creo que soplan vientos progresistas sobre la región, no solamente por los resultados de lo que aconteció en México y en Argentina, que fue una respuesta democrática a esta ansia de progresismo que se vive en la región, sino también por las buenas noticias que hemos tenido recientemente en el caso de Bolivia, porque como yo señalaba ahora, no solamente vuelve Evo a Bolivia, sino vuelve la democracia. Hubo una ruptura clara de la democracia. También lo que aconteció en Chile, con 3 decisiones aplastantes. La primera, un país que vota por tener una constitución progresista, expedida por una constituyente de elección totalmente popular y por primera vez en el mundo con una equidad de género. 50 y 50 serán los que elijan la nueva constitución chilena. Y yo creo que tampoco debemos olvidarnos en esta reflexión inicial de que vivimos todavía unos tiempos muy difíciles de pandemia. La pandemia del virus, el COVID-19, nos enseñó unas lecciones que todavía tenemos que acabar de aprender. La primera, que no se puede descartar el papel que puede jugar y que tiene que jugar el Estado en la producción y en la distribución de bienes sociales. Temas como el de la salud, la vivienda, la alimentación no se pueden dejar en manos del sector privado porque ocurren fenómenos como el que estamos viviendo con el manejo de la pandemia cuando privatizamos toda la salud. La segunda lección es que tenemos que invertir, como decía Carolina, en el conocimiento. Es la región del mundo que invierte menos respecto a su Producto Interno Bruto en materia de conocimiento. Apenas menos del 0,5% del Producto Interno Bruto. Si no hacemos más inversiones en investigación y desarrollo, vamos a perder el tren de la historia. Y la tercera, que no podemos volver después de la pandemia a lo mismo en que estábamos antes. No podemos regresar a lo que tenemos. Tenemos que buscar temas nuevos. Y esos temas nuevos tienen que ver, en lo que respecta a la inquietud de hoy, con el lanzamiento de un modelo alternativo de desarrollo, un modelo solidario de desarrollo, una nueva política económica que de alguna manera permita hacer los esfuerzos de inversión social que tenemos que hacer
y por supuesto encontrar unas nuevas respuestas al futuro, porque así como teníamos el grito de los jóvenes antes de la pandemia, cuando termine la pandemia van a seguir gritando los jóvenes. Los jóvenes están pidiendo futuro y ese futuro es ya. Ese futuro no es para dentro de 20 años. La pandemia nos aceleró el futuro. El futuro tiene que dar respuestas ya en materia de transición ecológica, en materia de inteligencia artificial, en materia de generación de empleo para atender todo el reclamo de los informales. En esa coyuntura tenemos entonces que entender cuál es el sentido de la integración. Yo creo que el problema que hemos tenido con la integración es que todo el mundo habla de la integración, pero cada quien tiene una visión distinta cuando habla de la integración. Por eso celebro las palabras iniciales de Oscar, porque quizás hay dos visiones principales alrededor de la integración. La visión neoliberal, que de alguna manera confunde el tema de la integración con el libre comercio, y la visión progresista, que entiende la integración como un fenómeno mucho más complejo. Al conmemorar los 15 años del No ALCA, estamos haciendo un acto de reconocimiento de lo que es un concepto equivocado de la integración. La región se llenó de acuerdos de libre comercio que nos vendieron. Personalmente asistí a la Cumbre de las Américas en Miami y nos vendieron el libre comercio como si fuera la gran panacea. ¿Y en qué consistían los acuerdos de libre comercio? En que nosotros aceptáramos las rebajas arancelarias, las garantías a las inversiones extranjeras, los reconocimientos de propiedad intelectual. Era un libreto diseñado según las prioridades de Estados Unidos. Y no estaban ninguno de nuestros temas. No estaba el tema de la protección o la libre movilidad de los migrantes, no estaba el tema de la protección de la biodiversidad latinoamericana, muchísimo menos estaba el tema de la eliminación de los subsidios agrícolas que nos hubieran permitido ser competitivos. Era un poco como el negocio que le proponía una gallina a un cerdo de hacer una venta de huevos con tocino. Obviamente el cerdo no le caminó a la propuesta y aquí era lo mismo. Nosotros éramos el tocino de esa propuesta, pero no había nada adicional a eso. Por eso los acuerdos de libre comercio comenzaban a navegar en un mar turbio. Y luego vino entonces la propuesta progresista. UNASUR no nació como por generación espontánea. Fue muy importante la idea que sobre UNASUR tuvieron los padres fundadores de UNASUR, pero UNASUR también nació como respuesta a una serie de fenómenos que se habían venido presentando. La crisis del sistema interamericano, la crisis del sistema del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca que hizo aguas con el tema de las Malvinas, el tema de la seguridad hemisférica, la Escuela de las Américas que llevó a Lula a proponer la creación del Consejo Suramericano de Defensa, que de alguna manera nos enseñó a entendernos sin asesinarnos a nosotros mismos. La crisis, por supuesto, del modelo que nació del consenso de Washington, que tenía mucho más de Washington que de consenso. Ese fue el espacio sobre el cual nació UNASUR y nació como una respuesta a lo que era realmente el fracaso de un modelo de desarrollo. En esos años que duró funcionando el modelo neoliberal al finales del siglo pasado, las cifras de crecimiento fueron la mitad de lo que crecimos durante la época del modelo cepalino y el número de pobres aumentó en 180 millones. Eso fue lo que percibieron los fundadores de UNASUR, que necesitaban dar una respuesta. Y esa respuesta fue un modelo distinto de integración, que tenía dos componentes fundamentales. El primero, que partía de un marco político. UNASUR nació para defender esta región como una región de paz en el mundo. En un mundo lleno de conflictos étnicos, conflictos religiosos, conflictos propios de la Guerra Fría, acá aparece una región que tiene conflictos sociales, pero que tiene la capacidad de solucionarlos, entre otras, gracias a la posibilidad del movimentismo social, que es una dinámica propia de América Latina. El segundo era la continuidad de la democracia. No se nos olvide que hace 50 años en la región existían dictaduras militares y garantizar esa continuidad democrática se hizo entonces una
razón de ser de UNASUR. Y finalmente, el tema de la agenda de los derechos humanos. Y esa agenda de los derechos humanos tenía 3 expresiones a su vez. Una agenda social cuya principal preocupación era la inclusión social, reducir la desigualdad de la región como una característica de nuestra estructura social, una agenda económica cuyo principal objetivo era crear un valor en medio de un modelo extractivista de desarrollo que nos tenía condenados, y una agenda política cuyo objetivo era crear y construir ciudadanía. Teníamos esa circunstancia afortunada de que teníamos comunes, teníamos una misma lengua, teníamos los mismos orígenes históricos. Qué difícil hacer integración en Europa que tiene 34 naciones y 34 países. Nosotros somos una sola nación y tenemos que construir un esquema de integración. Sobre esa base comenzamos entonces a trabajar en UNASUR el tema de las agendas sectoriales. 23 grupos de trabajo que durante 10 años construyeron agendas en materia de salud, en materia de educación, en materia de infraestructura, en materia de tecnología, en materia de conectividad, una política alternativa en la lucha contra las drogas. Es decir, fue un trabajo de 10 años. Y durante esos 10 años hubo, por supuesto, diferencias. Pero en ningún momento durante el cual yo ocupé la Secretaría General de UNASUR hubo vetos ideológicos a ningún gobierno. Y hubo momentos en que había gobiernos de derecha y gobiernos progresistas participando en la cumbre de presidentes de UNASUR, pero jamás se puso de por medio un veto ideológico a nadie, que es lo que terminó desarmando UNASUR recientemente, porque lo que hubo fue una rebelión ideológica, fueron unos gobiernos de derecha que conformaron una nueva alianza ideológica que era ProSur, que era más pro-norte que ProSur, y a partir de esa alianza fue que comenzaron a trabajar el desmonte de UNASUR. Eso nunca se presentó en UNASUR, había diferencias políticas, porque lo que le está haciendo daño a la región y al mundo en general es que una cosa es la politización de las relaciones internacionales, que es necesaria, y otra cosa muy distinta es la ideologización de las relaciones internacionales, que es ponerle pasión y convertir las relaciones internacionales en una lucha tribal. Pues bien, UNASUR desempeñó esas funciones y recuerdo aquí los casos en que intervino UNASUR para evitar rupturas democráticas a través de sus observaciones electorales. Lo hizo en el caso de Paraguay, que le aplicamos la cláusula democrática, como lo sabe Fernando. Estuvo Paraguay por fuera de UNASUR un tiempo precisamente por haber violado las condiciones de la democracia. Lo hicimos, lo sabe Evo, también en el caso de Bolivia, cuando hubo intentos separatistas movidos desde Santa Cruz, como resultó recientemente. También intervino UNASUR en ese momento, creo que estaba la Bachelet de presidenta de UNASUR. Intervino también en el golpe policial, lo sabe Ricardo, que se trató de dar en Ecuador. Intervino en el golpe que trataron de darle a Chávez. Con éxito se intervino en todo eso. Y les quiero compartir un secreto. Y es que mi retiro de UNASUR tuvo muchísimo que ver con el golpe que no se pudo evitar en el Brasil. Porque en Brasil lo que hubo fue un golpe parlamentario. Lamentablemente, en el momento en que yo le pedí privadamente a los presidentes de entonces que se aplicara la cláusula democrática de UNASUR, que preveía la posibilidad de hacer alertas para posibles golpes militares, no hubo una respuesta unánime a esa solicitud y eso precipitó la situación de Bolivia que todos tenemos. Finalmente, ¿a dónde vamos, Oscar? ¿Para dónde vamos? Bueno, hemos venido trabajando desde UNASUR y ha sido recogido con entusiasmo por el Grupo de Puebla en una propuesta de convergencia. En este momento existen en la región 10 mecanismos subregionales de integración. La Comunidad Andina, Mercosur, el ALBA, el Pacto Amazónico, la Asociación de Estados del Caribe, el CARICOM, el SICA, hasta la Alianza del Pacífico y está la CELAC. 10 mecanismos subregionales. Nosotros trabajamos en UNASUR una matriz durante varias reuniones
en la cual identificamos aquellos temas de los distintos mecanismos que podían ser sumados, es decir, ¿para qué tener 10 consejos de educación distintos? Hacer un solo gran consejo. También identificamos aquellas duplicidades que podrían ser eliminadas y aquellos temas en los cuales se podría especializar cada uno de los mecanismos, y esto es muy importante para Parlasur. Por ejemplo, el Instituto de Derechos Humanos de Mercosur era un modelo de manejo del tema de derechos humanos. La institucionalidad de la comunidad andina era un modelo con su Corte de Justicia, con sus mecanismos de consenso. Lo mismo en el caso del ALBA, todos los mecanismos relacionados con la solidaridad que se expresaban en la lucha contra el ébola, en Petrocaribe, que prácticamente le dio la vida a los países del Caribe financiándole su cuota petrolera. Es decir, identificamos todas esas realidades y yo creo que a partir de esa matriz, y en eso está seriamente comprometido Alberto Fernández, a partir de esa matriz y contando con la presidencia que tiene México de la CELAC, podríamos nosotros convertir la CELAC, una nueva CELAC, no esta, una nueva CELAC, en un mecanismo en el cual estuviéramos todos representados. En este momento la CELAC es el único mecanismo en el cual participan los 34 países. Podríamos entonces pensar, si hay un secretario general empoderado políticamente en la CELAC, si hay una definición de cuál es un equipo técnico que respalde sus posiciones. Y ojo, si tenemos claro que el objetivo de tener una nueva CELAC es que se conforme un bloque regional, el bloque regional latinoamericano, no el bloque de las Américas que nos vendieron en Miami, que era un sofisma de distracción, sino un bloque latinoamericano que le apueste a un fortalecimiento del multilateralismo como respuesta a esta decadencia hegemónica de los Estados Unidos, que no debería ser reemplazada por otro polo hegemónico alrededor de China. Lo que tenemos nosotros es que participar en un nuevo multilateralismo en el cual funcione la idea de la identidad de los bloques y participar en ese multilateralismo como bloques fortaleciendo una respuesta multilateral. Creo que en esos términos está claro para todos nosotros que el espíritu de UNASUR está vivo, por necesidad, por exigencia. Esa llama está viva. Y la buena noticia con la cual quiero terminar es que además encontramos un sitio para preservar esa llamita, que es la Casa de la Patria Grande que está en Buenos Aires. Desde hace 20 días, lo más entrañable que tenía UNASUR, y perdón con Ricardo, pero es como desprenderse uno de un ser querido. Nos tocó traerlo de Quito, ver la sede que teníamos en Quito, que era la sede multilateral más importante de todas las sedes multilaterales que había en el mundo. Nos trajimos la estatua de Néstor Kirchner, que era emblemática y simbólica de lo que fue el comienzo de UNASUR. Nos trajimos sus archivos digitales y buena parte de sus archivos documentales. El resto pues son muebles y aparatos que no le interesan a esa llama viva que en este momento tiene UNASUR, y esos archivos están en este momento en la Casa de la Patria Grande, creo que se llama allí en Buenos Aires, por una generosidad del presidente Alberto Fernández. Entonces termino con esa nota de optimismo. UNASUR tiene un hogar, tiene un espíritu, tiene una exigencia, y los invito a todos ustedes a que nos ayuden a mantener viva la llama, porque a medida que estos vientos progresistas de los cuales hablaba al comienzo se van a ir sintiendo en la región, como decía Pepe Mujica, cuando el péndulo termine de bajar, ahí estaremos nosotros esperándolo con nuestras propuestas progresistas para volver a tener un proyecto político que parta de una sencilla aspiración, que es un mundo en el cual vuelva a imperar la libertad y la igualdad. Sobre esa base creo que UNASUR tiene futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto. Un placer escucharte, escucharlos, y estás más vivo que nunca con lo que han sembrado ustedes, con lo que estás planteando y con el renacer de la Patria Grande. Seguramente vamos a encontrar los caminos para ponerlo nuevamente en funcionamiento como tiene que ser.
Ahora le vamos a dar la palabra a Fernando Lugo, senador, expresidente de Paraguay. Hay que decir que en esa jornada del no al ALCA, el expresidente de Paraguay, que antecedió a Fernando Lugo, Nicanor Duarte Frutos, también votó por el no al ALCA, ¿no? Como intuyendo que Fernando Lugo iba a ser el próximo presidente y tenía que seguir construyendo la patria grande. Así que, Fernando, tenés la palabra. Muchas gracias. Mi saludo de nuevo a mi hermano, hijo Evo, a Ernesto, a Oscar, a Ricardo, ¿verdad? A Roberto. Un gusto estar aquí compartiendo esta calurosa tarde azucena. Estaba pensando qué significó hace 15 años, como decían, el entierro, la sepultura del ALCA. Pero el ALCA no surgió como una generación espontánea. Quisiera hacer una lectura rápida del proceso en clave de dominación del imperio, en la cual ALCA fue un capítulo importantísimo de ese proceso. Y lo hago así rápidamente. Nosotros de niños hasta veíamos con buenos ojos la Alianza para el Progreso. Y casi cada década aparecía un nuevo acontecimiento en la cual desde el norte venían indicaciones, sugerencias fuertes en clave de dominación. En la década del 70 se avivaron y apostaron por regímenes militares formados en la gran mayoría en la Escuela de las Américas. Y creo que en la década del 70 casi en América del Sur todos los regímenes hemos pasado por las manos y bajo las botas de los militares de tan infeliz memoria. Pero yo tengo más conciencia de aquel documento que quizás a ustedes no le dieron mucha importancia, aquel documento de Santa Fe, en el 82, en donde hablaba ya de la teología de la liberación. Y donde nace esa gran ebullición de sectas de invasión por medio de sectas religiosas. Más de 1.500 congregaciones religiosas evangélicas protestantes invadieron América Latina, sobre todo en Centroamérica. Y eso no terminó. Así que en Brasil hoy se tiene una bancada en el Parlamento bastante numerosa de evangélicos. Usan casi la religión como un partido político. Y en esa misma década, 70, 80, ¿verdad? También de infeliz memoria, el operativo Cóndor. ¿Quién no ha conocido de eso? Aquí, sobre todo en el Cono Sur y sobre todo en Ecuador, Portiño de recordar, porque la reunión de creación se hizo ahí en Ecuador con los militares latinoamericanos. Después viene lo que ya el compañero Samper decía, el consenso de Washington. Como él decía muy bien, tenía mucho de Washington y poco de consenso, ¿no? Un documento que no prendió mucho, pero sí se pudo efectivizar bastante en los gobiernos de América Latina. Y cuando pareciera que todo estaba acabando, y Samper recordará muy bien, yo estaba en San Pedro como obispo en un pueblo muy perdido en la geografía paraguaya, de campesinos
casi el 80%, lo que se crea el IIRSA, aquel instrumento de integración casi geográfica por carreteras, ferrocarriles, ¿no? Es otra manera de integración. Y como si todo eso fuera poco, no se le ocurre mejor cosa de dominación que la creación del ALCA. Y el ALCA despertó en América Latina, una gran efervescencia popular en contra del ALCA. Yo vivía en un departamento de 350,000 habitantes y en 10, 12 días, por eso creo que respetando eso, Nicanor después también votó en contra del ALCA. En poco tiempo hemos juntado 200,000 firmas aquí en Paraguay, como nunca se ha hecho, en 10, 12 días, en contra del ALCA, de los cuales casi el 30% venía de la diócesis de San Pedro, de donde yo era. Y yo creo que aquel 5 de noviembre del 2005 era el fin de un capítulo y la apertura de otro. Yo creo que la sepultura del ALCA, como se suele decir, le dejó descolocado a Bush, que estaba ahí presente. Esto no se esperaba, ¿no? El tino de Néstor y con su dupla, Hugo, ¿verdad? Como que los sacó de contexto. De aquí de Paraguay se han ido varios colectivos para participar ahí de ese evento. Y creemos que eso fue el fin de un capítulo de dominación, de presencia del imperio en el continente, pero que realmente no iban a terminar ahí. Y contemporáneamente surge la efervescencia popular de una nueva democracia latinoamericana, reemplazando la democracia liberal, a la democracia semiburguesa, a una democracia mucho más popular, con gobiernos de izquierda, con gobiernos con políticas progresistas. Y por supuesto, la derrota del ALCA, más el surgimiento de gobiernos, casi en toda la geografía de América Latina, democráticos y progresistas, como decía Samper, de paz, en la creación del UNASUR, decíamos, y nos jactábamos de que todos los presidentes fuimos electos democráticamente. Todos los presidentes. Y creo que hubo un gran esfuerzo de construir la unidad en la diversidad. Evo seguramente que recuerda cuando Chávez nos decía, ya tenemos a un indio, ya tenemos a un metalúrgico, un militar, ahora se nos llega un cura también, ¿no? Y se conformó un espacio de discusión a futuro de un nuevo proyecto de integración. No la integración desde arriba, sino una integración, a mi entender, con dos elementos fundamentales: soberanía e independencia. Se respetó la soberanía de todos los países, que somos países con procesos históricos diferentes. Por eso, yo creo que la diversidad de UNASUR le dio mucha fortaleza. Y recuerdo todavía, el otro día estuve escribiendo en el 10º aniversario de Néstor,
Cuando llega al Palacio de López como secretario de UNASUR a conversar sobre ese proceso de integración. Y yo creo que UNASUR tiene elementos muy importantes, ¿no? Que no tenemos que olvidarlo. Yo estoy seguro y estoy de acuerdo que tiene que ser una nueva forma de integración, como ya decía Cristina Kirchner. Nuestro gobierno va a ser un nuevo gobierno progresista. No podemos repetir los errores del pasado. Y este es un desafío a la creatividad en la integración. Por eso, aquel 5 de noviembre del 2005, en donde se le entierra al ALCA y sus promotores se quedan en offside, en términos futbolísticos, y como perdidos en la cancha, pero sí hay una gran comunicación entre los líderes latinoamericanos. Y como ya decía Samper, no importa, respetuosamente, porque había gobiernos de derecha en ese momento, pero respetuosamente. Y hoy, ¿qué nos queda? Ya sabemos lo que pasó con Zelaya, aquí en Paraguay, el intento de aquel golpe a Evo. Recuerdo que en menos de 10 horas estábamos en Santiago de Chile. Teníamos una capacidad de reacción rápida. Aquel golpe a Zelaya, esa misma noche estábamos llegando a Tegucigalpa. Si bien el aeropuerto estaba lleno de tanques y tuvimos que aterrizar en Nicaragua, en Managua. Yo creo que tiene que ser una integración muy ágil, una integración que no esté atada tanto al pasado ni a estructuras muy fuertes, pero sí tener una línea, tener una flecha, un camino de integración diferente. Y en este camino de integración diferente yo creo que sin ninguna duda tiene que y formar un papel muy importante en nuestras culturas diversas y diversificadas. Porque uno pensando en Bolivia nomás, uno piensa que todos son como Evo, Aymara o Quechua. Sin embargo, hay como 36 etnias diferentes. El poder construir la unidad en la auténtica diversidad, yo creo que eso es. Hay otro elemento que creo que no tenemos que olvidarlo. El bagaje y la herencia de nuestros precursores. Se ha aprovechado muy bien todo lo que ha hecho Bolívar en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, en Bolivia. Los grandes libertadores. Porque si queremos vivir en libertad, qué mejor cosa que el pensamiento, sobre todo. Y no quisiera dejar de recordar aquí, entre los precursores, remando contracorriente lo que fue la experiencia cubana, con un sinfín de dolor, de sufrimiento, de persecución, y ahí sobreviven. Yo también coincido que pareciera que hay signos y vientos primaverales en la región. Y ojo, no le dejemos pasar. Anoche se selló una cosa muy pequeñita. Aquí, en un sitio, en Luque, se selló un acuerdo de integración de sindicalistas, campesinos, estudiantes, sin techos. Y como que la gente se está buscando. Y yo creo que el liderazgo del presente y del futuro tiene que ser un liderazgo aglutinador de la diversidad para construir la unidad. Hoy nos alegramos con Bolivia, nos alegramos con Chile, nos alegramos con la Argentina, nos alegramos con México. Pues yo creo que falta ese esfuerzo académico y popular, cultural también, e histórico, de seguir construyendo la unidad. Todavía estamos muy frágiles.
todavía estamos muy frágiles. Por eso hubo estos golpes blandos aquí. Que los nuevos vientos sean los constructores de una nueva integración. Nosotros aquí en Paraguay siempre hemos afirmado que el golpe parlamentario contra el gobierno de Lugo fue un golpe contra la integración. Y si hay algo que no les gusta al imperio, es que la gente, como dice Martín Fierro, que los hermanos se han unido. Esa es la ley primera. Entonces, de nuevo, termino con esto de que el desafío de la integración, el desafío de estar unidos, el desafío de una nueva integración trayendo el bagaje de UNASUR, Mercosur, otra que señalaba Samper, el CELAC. Yo creo que el CELAC tiene futuro. Yo creo que es una beta todavía no explotada suficientemente. Como dice en Ecuador, yo creo que es una semilla que quisieron enterrar, pero yo creo que está fecundando e irá creciendo. A todos y cada uno de ustedes, a OCA, la iniciativa de este evento, muchísimas gracias. Y el aplauso para ustedes. Un abrazo, un abrazo. Gracias, Fernando. Sin ninguna duda, la CELAC, el UNASUR, y planteaba Ernesto un sistema de seguridad, ¿no?, que tenemos para que no pase lo que pasó en la guerra de la Triple Alianza, en ese genocidio contra el Paraguay, y que afortunadamente el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner reconoció, impugnó y devolvió pertenencias del mariscal Francisco Solano López, ¿no? Así que, bueno, fuerza Fernando en esa reconstrucción de la patria grande en Paraguay. Y bueno, ¿y qué decir de nuestro hermano, compañero, amigo del alma, líder natural de la patria grande, que estuvo en el ALCA, en el NUAL ALCA, con Diego Armando Maradona, que le mandamos de aquí mucha fuerza, que se recupere, con el comandante Chávez, con Néstor Kirchner, con Lula, con Tabaré, por supuesto con el comandante Fidel Castro también, desde Cuba, acompañando esa gesta de los pueblos y la lucha que ha dado en representación de todos nosotros, de todas, del pueblo boliviano, de la patria grande. Así que es un honor para nosotros presentarte, compañero, amigo, expresidente y líder de la patria grande, Evo Morales. Muchas gracias, hermano Roberto. Un saludo a hermanos expresidentes, hermanos dirigentes, hermanas, a todos y a todos. Gracias por la invitación a participar en esta fecha histórica para pueblos de América Latina. Antes de hace 15 años atrás, habían gobiernos que derrotaban en sus países a las políticas del imperio del capitalismo. Cuba, Venezuela, separadamente, pero de manera conjunta, una cumbre de las Américas no se veía, había derrotado frente al imperio las políticas de invasión, de saqueo, porque el ALCA no solamente se consideraba como una área de libre comercio de las Américas, sino también tenía aspecto militar, las bases militares. El retorno, como ustedes saben muy bien, la doctrina Monroy, esa política de seguridad nacional.
Entonces, para los movimientos sociales era como un renacimiento de la patria grande. En tiempos de colonia podemos decir un renacimiento del Tahuantinsuyo, que nuestros presidentes derrotaron esa política, una cumbre de las Américas, derrotar la neocolonización, derrotar el saqueo de nuestros recursos naturales, derrotar esas políticas de libre mercado, porque las políticas de libre mercado, como decía muy bien hermano Rafael, sálvense como puedan. Y en nuestra experiencia desde Bolivia, en tema de comercio, cómo implementar programas o políticas de solidaridad y complementariedad. Ese nos ayuda bastante. Entonces, era algo interesante, algo impresionante. ¿Qué hacer ahora? Que los movimientos sociales tanto luchamos, no habíamos estado solos. Reconocer la lucha histórica de Fidel, de Hugo Chávez, desde un punto de vista personal, sigue siendo hombres de las fuerzas libertarias de América Latina, acompañado por Kirchner, Lula, daba esperanza a nuestra América. Y él viene, como muy bien comentaba, UNASUR. Mira, ¿cuáles son las ventajas de UNASUR? UNASUR es un gran defensor de las democracias. La OEA, bueno, que gestan golpes de Estado, intervenciones junto a Estados Unidos. Pero también todos somos parte de la OEA. Ahora que está perdiendo, por lo menos hasta esta mañana, el Donald Trump dice fraude. Faltaría que acuda a Luis Almagro y que haya golpe. Eso se deje a simple vista. ¿Y qué tan importante ha sido, por tanto, la unidad de los pueblos? Comparto perfectamente. Somos tan diversos. Por lo menos en Bolivia nuestra diversidad cultural es la riqueza de nuestra identidad. Estamos tan diversos. Unir esa diversidad cuesta mucho. También nunca abandonar la lucha. Aquí tengo algunas preocupaciones. Una cosa es ser populista, una cosa es ser progresista. Si no eres antiimperialista, no eres revolucionario. Así entiendo la política. Y para ser antiimperialista, inclusive tienes que renunciar las formas de vivencia de algunos compañeros en lujo, en comodidad, sin tomar en cuenta cómo viven la gente pobre, la gente humilde. ¿Por qué Cuba? ¿Por qué Venezuela con bloqueos? Ahí sí son gobiernos antiimperialistas. Echan bloqueo, no se someten a chantajes ni intervenciones. Claro, para resistir eso hay que unir al pueblo. Y puede sorprender golpes como en Bolivia. A nosotros nos ha sorprendido el golpe de Estado. Esta gestión, 3 golpes de Estado derrotamos. Uno muy bien recordaba 2008, y la moneda con UNASUR. Pues 2 golpes más.
derrotamos una unidad, pero ahora el año pasado llega el golpe como un contragolpe en el fútbol, confiados, si hemos derrotado, otra vez vamos a derrotar, la policía se amotina, Fuerzas Armadas se repliega pidiéndome renuncia, y aquí profundamente hay que debatir el comportamiento de nuestras instituciones uniformadas. Si las instituciones uniformadas van a seguir yendo a las escuelas américas o al Comando Sur para formarse en becas, ahí vamos mal. ¿Qué les enseña ahí en las escuelas américas? ¿Quién enseñaba? Que los enemigos internos de nuestras Fuerzas Armadas son los movimientos sociales, en Bolivia en particular los del movimiento indígena. Y cómo los institutos militares sacar esa doctrina imperialista, es una doctrina imperialista. Y es la dura batalla que tenemos. En nuestra experiencia, jamás hay que rendirse. Resistir, insistir, persistir, pero jamás desistir. Pero con la unidad del pueblo. Otra vez, cuesta unir al pueblo. ¿Cómo será otro partido de izquierda en unos países? En mi país también hay intereses personales. Proceso de revolución democrática como en Bolivia solo puede fracasar por ambición o por traición. Y resolver esos problemas internos, por supuesto, se quiere mucho no solamente paciencia, sino también conciencia bajo un proceso. Y cuando hay en gestión resultados en la parte económica, pero también con presencia del Estado, con programas sociales que es tan importante para fortalecer a nuestro pueblo. ¿Qué nos toca? A ver, después de destrozar a UNASUR, viene Alianza del Pacífico. El enemigo interno que tenemos en América Latina es la Alianza del Pacífico. Sigue con las políticas del ALCA, sigue con las políticas del Consenso de Washington, que es privatizar los servicios básicos, sacar los recursos naturales. Esa es nuestra profunda diferencia con los gobiernos pro-capitalistas, pro-imperialistas. Entonces, la tarea es, otra vez, estados al servicio de su pueblo, mediante los movimientos sociales unidos como una yunta, como agricultor, ¿no? Unidos juntos, a ver, avanzar, a derrotar estos enemigos internos para garantizar la soberanía y la independencia de los estados, pero también la dignidad, la libertad, la identidad de los pueblos. Eso son políticas, son programas, y además con resultados. Los compañeros, compañeras, yo los saludo, comparto perfectamente. Otra vez vuelve la esperanza, ¿no?, de América Latina, de
América del Sur, pero eso solo vamos a lograr con la unidad. Yo escuché al compañero Hugo Chávez permanentemente decía, la unidad del pueblo, la derrota del imperio. La unidad de los pueblos es el triunfo de los pueblos. Esa es eso cuesta. Yo no puedo entender todavía, dentro de nuestra rebelión que tenemos en Sudamérica, cómo puede haber tantos partidos de izquierda en algunos países. ¿Por qué tantos partidos de izquierda? Pues hay ambiciones, ¿no? Pero en algunos países tenemos tantos partidos de derecha, mejor que se fraccione a la derecha. Pues izquierda, los revolucionarios unidos. Otra del pueblo, cómo unir. Y en Bolivia hemos tenido la capacidad de unir al Partido Comunista, al Partido Socialista, a por lo menos 5 partidos de izquierda hemos tratado de unir, desde el movimiento indígena, desde los movimientos sociales. Entonces, cuando tenemos ideología, cuando tenemos metas, nos unimos. Claro, necesitamos para la ruta entonces. Ese es otro debate internamente. Compañeros, yo mi respeto, mi homenaje a presidentes de hace 15 años enfrentaron de frente quienes impulsaban estas políticas. Fidel, Hugo Chávez, Néstor, que nos acompaña con vida, pero también Lula, otros, ¿no? Y nosotros por entonces intentando desarrollo social alimentar, porque siempre hubo cumbres alternativas, cumbres, ¿no? Los jefes de Estados Unidos y otros acá, también otros movimientos sociales reunidos. No sé si recuerda el compañero Ricardo, una vez hicimos un gran evento en Quito, Ecuador. No teníamos recursos económicos, viajamos desde La Paz por tierra hasta Quito, Ecuador. En un hotel de 5 estrellas reunidos los presidentes, una cumbre, nosotros rodeando ese hotel, protestando, gasificado, peleando. ¿Y sabe qué pasó, hermano Ricardo? Entonces, cuando fui presidente, yo estaba alojado en ese hotel cuando dirigente rodeaba ese hotel. Interesante mi experiencia vivida. Pero venimos de esas luchas como para defender los intereses de las mayorías. La política había sido la lucha de intereses. ¿Y quiénes estamos acá? Luchamos pues por los beneficios comunes. Los derechos colectivos. Esa es nuestra diferencia con el sistema capitalista. Yo sigo convencido, quiero decirles, hermanos, mientras exista el capitalismo, la lucha va a seguir. La paz es enemigo del capitalismo. Si hubiera la paz con justicia social en el mundo, se acabaría el capitalismo. Puede haber momentáneamente un presidente de izquierda, otro presidente por acá. Si realmente no liberamos a los pueblos del mundo, la lucha seguirá. Lo que hace un momento el hermano Samper explicaba, asesinatos, para ellos no hay justicia. Con cualquier pretexto
texto. Acá es descabezar los movimientos sociales que tienen orientación de liberación. Eso pasa por interacción de nuestros pueblos. Yo saludo, hermanos dirigentes, hermanos expresidentes, cancilleres, por esta clase de reuniones. Debe ser permanentemente para un poco evaluar, recordar, pero cómo fortalecer y quién sabe cómo ideologizar a nuestros pueblos. Esa es la otra responsabilidad que tenemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Evo. Un placer y agradecerte enormemente con la resistencia, la dignidad y cómo derrotaron al golpe en Bolivia, que sin ninguna duda es un espaldarazo fundamental para el resurgimiento de la Patria Grande. Así que, bueno, ya vamos llegando al final de este panel con líderes, compañeros y compañeras que han trabajado desde siempre y mucho por la Patria Grande. También han conformado el Grupo de Puebla. Y ahora le vamos a dar la palabra a un compañero que es un militante también de muchos años, fundador de CETERA, de SUTEBA, cesanteado y perseguido por la dictadura militar, fundador de la CTA, hoy es actual secretario general de la CTA de los trabajadores y las trabajadoras, presidente de la Cámara de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Argentina, y él ha planteado una definición que lo marcaba bien Evo, lo marcaban en las exposiciones, la resistencia de los pueblos, la integración de los pueblos. Autonomía de la clase trabajadora de ninguna manera significa neutralidad. Y por eso Hugo Yasky estuvo rechazando el golpe de Amel Zelaya en Honduras, y estuvimos en Bolivia, estuvo en Bolivia con Evo también, allá en el año 2008, y denunciando el intento de golpe a Correa, y siendo parte, denunciando lo que estaban haciendo con Lula en Brasil y el golpe a Dilma Rousseff, denunciando el golpe a Lugo, y militando, poniendo bajo su liderazgo a una central que milita fuertemente por la defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras en el marco de la lucha por la liberación de los pueblos y la integración latinoamericana. Así que es un orgullo para mí presentar al secretario general de la CTA de la Argentina, el compañero Hugo Yasky. Buenas tardes, compañeras y compañeros, y un honor compartir esta recordación con figuras tan importantes en la vida y en la lucha de nuestra América Latina. Recuerdo que el año pasado, cuando hacíamos este acto, lo hacíamos con, por un lado, la alegría de sentir que estábamos cerca de lograr que en la Argentina el gobierno neoliberal que representaba Mauricio Macri fuera definitivamente derrotado en las urnas. Teníamos todavía fresco los festejos, teníamos todavía el corazón iluminado con eso que nos permitió al campo popular de la Argentina llegar a construir esa unidad que planteaba él. El oficialismo neoliberal de la Argentina de aquel entonces hizo lo imposible para dividirnos, lo imposible. Hasta llegó a intervenir el principal partido opositor, que era el nuestro, el Partido Justicialista. Hasta ese extremo llegaron. Lo intervinieron para tratar de que la división siguiera. Pero se mezclaba esa alegría con la tristeza que sentíamos de lo que había sucedido en Bolivia. Teníamos empañada ese sentimiento de triunfo porque vivíamos como una derrota propia el golpe de Estado en Bolivia. Las barbaridades que habíamos visto,
porque es como lo hemos vivido históricamente en América Latina. La violencia de las oligarquías locales, alimentadas también desde los factores externos, la injerencia de las embajadas norteamericanas en los procesos de destitución de líderes populares, siempre estuvo signada por la violencia, sin ningún tipo de clemencia, sin ningún tipo de consideración. Y lo vimos en los episodios de Bolivia. Traigo a colación esto porque realmente los escuchaba a todos ustedes, patriotas de la patria grande, a Carolina, a Ricardo, a Ernesto, a Fernando. Escuchaba las palabras de Evo, las del compañero Oscar, y sentía que realmente estamos empezando a dar vuelta a una página que fue una página de derrotas y de retroceso que sobrevinieron en estas destituciones que ustedes comentaban. Y yo creo firmemente que tenemos una nueva oportunidad. Creo que los pueblos de América Latina estamos ante una nueva oportunidad, aún sabiendo las condiciones dolorosas, las penurias que están pasando nuestros pueblos, porque no es casual que sea en América Latina donde las consecuencias de la pandemia están haciendo los mayores estragos. No es casual. Tiene que ver con todos los retrocesos sufridos en términos de desaparición de sistemas de seguridad social, de limitación de los presupuestos para atender cuestiones básicas de la salud, eliminación de los ministerios públicos de salud, desmantelamiento de los sistemas de protección que fueron tildados de populistas, que fueron tildados de avances privatistas. Todo esto que enseñoreó en América Latina la política del libre mercado, para hacer más ricos a los ricos y para hacer más pobres a los pobres, porque esto fue lo que ha venido pasando en América Latina desde que la derecha reinstaló, a través de sus distintas versiones, los gobiernos que se alinean con la cabeza gacha en lo que el presidente de Estados Unidos de Norteamérica considera su patio trasero. Y empieza a sobrevenir una etapa en la que hasta en los países como Colombia, donde nos exaspera ver cómo se está volviendo a utilizar el asesinato político de líderes campesinos, de líderes sociales, de pacifistas, cientos de asesinatos en el correr de los días de la pandemia. Hasta en países como esos, la resistencia popular se sigue haciendo sentir. Lo mismo que hemos visto en Chile. Y ni que hablar del ejemplo que nos dio el hecho de que en Bolivia, en el término de un año, el Evo, que se tuvo que salir de ese país, gracias a la gestión, entre otros, del presidente de la Argentina, porque estaba en peligro la vida de Evo, en un año va a volver a ese mismo lugar, pero ahora en representación de un pueblo libre, de un pueblo que se puso de pie. Entonces, creo que los vientos soplan a favor, y soplan a favor porque los pueblos se están movilizando. Yo recuerdo, no sé si Evo habrá estado esa vez en Quebec, en la Cumbre de las Américas de Quebec, la anterior, la que precedió la de Mar del Plata, donde se propuso la agenda del ALCA y donde se estableció fecha y lugar para firmar el tratado. El único presidente que en Quebec levantó la mano para decir que no fue justamente Chávez, el único presidente.
El resto de los presidentes de América Latina consintió con el voto a favor o algunos pocos con la abstención. Y en ese momento Quebec era una ciudad sitiada por fuerzas militares, con una brutal represión a los que nos manifestábamos alrededor. Y en el plazo de 4 o 5 años eso se revirtió y teníamos la extraordinaria visión del pueblo en la calle y los presidentes diciéndole no al representante de Estados Unidos de Norteamérica. Creo que tenemos que construir esa posibilidad de volver a tener la unidad. Ayer nos decía Evo en una charla que teníamos en su casa despidiéndonos, nos decía, tiene que ser la unidad plurinacional de América Latina. Y yo creo que tenemos que buscar expresar esa diversidad, pero para tener patria grande. Me acuerdo una vez que Pepe Mujica nos decía, tuvimos naciones porque no supimos construir la patria grande. Entonces creo que ahora tenemos que expresar esa unidad detrás de un objetivo común, que tiene que tener claramente una plataforma de derechos sociales para todos los pueblos de América Latina. Debemos dejar de ser los parias en nuestra propia tierra. Debemos dejar de ser los desheredados de nuestra propia tierra, que tiene que tener una plataforma de integración económica. Sin integración económica nos van a seguir llevando al callejón sin salida de las relaciones bilaterales, donde vamos a seguir perdiendo. Por eso están tan preocupados para desmembrar UNASUR, Mercosur, todo lo que era posibilidad de construcción de unidad. Y tenemos que tener también el objetivo de lograr que el desarrollo económico vaya de la misma mano que el desarrollo social. Basta de la mentira de los números de la macroeconomía que cierran con la gente afuera. Basta de la mentira de mostrar al modelo chileno como el gran modelo a seguir por toda América Latina, cuando en Chile lo que tenemos es un pueblo que desesperadamente lucha en las calles para liberarse de un sistema que es oprobioso por las injusticias que genera. Creo que eso también tiene que estar en la educación, en la discusión. Y creo que lo digo como representante del movimiento sindical también. El movimiento sindical y el movimiento social no puede tomar distancia de estos procesos. No podemos proclamar la autonomía ni la independencia de clase para tomar distancia de los procesos cuando lo que hay en juego son proyectos populares y del otro lado gobiernos alineados con los dueños del dinero y sobre todo la peor laya de los dueños del dinero, que es la más poderosa en América Latina, que son las oligarquías financieras, las que hambrean a nuestro pueblo. Así que con mucha esperanza, con mucho fervor, con la alegría de verlo a Evo, de sentir que Argentina recuperó el camino, de ver lo que está pasando en Chile, de tener una compañera Carolina elegida por el pueblo, por más unidad. Viva América Latina, vivan los padres de nuestra patria, vivan los pueblos libres que nos van a devolver a la justicia social. Gracias. Gracias. Qué grande. La verdad que emociona. Hugo Yasky, cuando asumió en la Cámara de Diputados, dijo: esta banca es territorio liberado de la clase trabajadora y también de los pueblos libres de América, sin ninguna duda. Así que, Hugo, agradecerte profundamente la participación, también protagonista excluyente, sin ninguna duda, de las luchas de la Argentina, del no al ALCA
y que si hoy afortunadamente tenemos nuevamente un gobierno popular con Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, es porque una organización como la CTA, entre otras, pero sin ninguna duda, con el orgullo de haber salido el primer día a la calle, resistiendo, construyendo unidad y resistiendo fuertemente, enfrentando las políticas neoliberales en la Argentina, sin ninguna duda. Así que te agradezco mucho, le agradecemos a Eduardo Valdés, también que está presente, que es presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, que también tuvo mucho que ver en la realización de este encuentro, del Grupo de Puebla, de acompañar los procesos políticos, de denunciar los golpes, y seguramente, además, siempre él nos deja un mensaje del Papa Francisco, ¿no? Que tuvimos la alegría el otro día que lo ha llamado al expresidente Evo Morales, apenas ganaron las elecciones nuevamente en Bolivia. Así que bueno, disculpamos al presidente electo Arce, que está en campaña, no se pudo conectar, manda un saludo grande, y al presidente de la Argentina, Alberto Fernández, que ustedes ven, estaba por conectarse, pero bueno, esos imprevistos que surgen, los presidentes más que nadie lo saben, los imprevistos que surgen a último momento, imposibilitaron que pudieran estar, pero manda un saludo, un abrazo grande y va a enviar un video para agregarlo a este panel para que quede grabado. Así que con esa fuerza, con el recuerdo emocionado de Néstor Kirchner, del comandante Chávez, del comandante Fidel Castro, reivindicando a Lula, al Pepe Mujica, a Tabaré, a todos ustedes, al Grupo de Puebla, a la Patria Grande, a los pueblos de América Latina, nos vamos con muchos desafíos para adelante y con el compromiso de seguir construyendo mayor unidad, correlación de fuerzas y la liberación de nuestros pueblos. Gracias por participar de este panel, excelente jornada, estamos orgullosos de todos ustedes. Gracias. ¡Viva la Patria Grande! ¡Viva la Patria Grande! ¡No al Alca! ¡Grande Evo! ¡Viva! Gracias. Un abrazo. Gracias. Un abrazo a todos y a todas. Nos vemos, compañero.